Miguel y yo nos mudamos a un pequeño pueblo en la costa, llenos de expectativas y esperanzas de una nueva vida. Miguel, siendo ingeniero, consiguió trabajo aquí en la construcción de un puente, un proyecto que sería el evento central para este pueblo. Yo, Catalina, una ex periodista, decidí tomarme un descanso de mi carrera para relajarme un poco del bullicio de la ciudad y concentrarme en mí misma. En uno de los primeros días en este nuevo lugar, decidí visitar la biblioteca local. Era pequeña y acogedora, con estanterías de madera llenas de libros antiguos y nuevos. El aire olía a papel y tinta, llenando el espacio de una sensación cálida y tranquila. Tomé uno de los libros de la estantería y me sumergí en la lectura, disfrutando de los raros momentos de silencio. De repente, escuché una voz detrás de mí. «¿Catalina? ¿Eres la esposa de Miguel?». Me giré y vi a un hombre con una sonrisa amable y un libro en la mano. Se presentó como Marco, un escritor local y viejo amigo de mi esposo. Empezamos a conversar, y él comenzó a contarme sobre las atracciones locales y recomendó algunos libros. Durante la conversación sentí una ligera inquietud. Parecía ser solo una charla amistosa, pero algo en su mirada, su manera de hablar y su leve sonrisa me hizo sentir algo inusual. Sin embargo, no le di mayor importancia, considerando que solo era la alegría de conocer a alguien nuevo en esta ciudad desconocida para mí. Cuando regresé a casa por la noche, Miguel estaba en la cocina, absorto en una conversación telefónica sobre los detalles de su nuevo trabajo. Sentí un ligero nerviosismo en mi pecho mientras me preparaba para contarle sobre el encuentro inesperado con Marco. En cuanto terminó la llamada, sonreí y dije: «¿Sabes? Hoy me encontré con tu viejo amigo Marco. Lleva viviendo aquí mucho tiempo y nos cruzamos por casualidad en la biblioteca». Miguel levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron de alegría. «¿Marco? No puede ser. Hace años que no lo veo», exclamó. «Qué bueno que esté cerca. Deberíamos invitarlo a pasar el fin de semana juntos. Me encantaría hablar con él», asentí, tratando de no mostrar mi inquietud. Quizás sería útil pasar un rato juntos para disipar los pensamientos extraños que habían comenzado a surgir en mi mente después de aquel primer encuentro. El sábado por la mañana, tal como habíamos acordado, nos encontramos con Marco cerca del malecón. El clima era perfecto. Una brisa ligera acariciaba el rostro y el sol calentaba suavemente. Miguel inmediatamente comenzó a hablar de sus planes para la construcción del puente, explicando detalles técnicos con entusiasmo, mientras yo escuchaba con interés cortés. Marco parecía interesado en la conversación, pero pronto cambió de tema para hablar de su vida en el pueblo. «Hay mucho por descubrir aquí, si sabes dónde buscar», dijo, sonriendo. «Llevo varios años trabajando en un nuevo libro. Será algo completamente diferente para mí, algo más personal». Escuché atentamente sus historias sobre libros e inspiración, pero no pude evitar notar cómo sus ojos se detenían en los míos un poco más de lo necesario. Me sentí algo incómoda, pero traté de apartar esos pensamientos. «Esto es solo interés amistoso», me dije a mí misma. Mientras continuábamos nuestro paseo, sentía una creciente tensión dentro de mí. ¿Por qué su presencia me inquieta tanto? Intenté concentrarme en la conversación y olvidar mis pensamientos, esperando que todo fuera solo producto de mi imaginación. La noche del viernes, Marco nos invitó a Miguel y a mí a cenar en su casa. No sabía qué esperar de la velada, pero me intrigaba conocer más al hombre que, al parecer, se había convertido en un nuevo amigo. La casa de Marco era acogedora, con estanterías llenas de una variada colección de libros, discos de vinilo antiguos y fotografías dispersas por las paredes. La atmósfera llenaba el espacio de calidez y una sensación de confort, como si su hogar fuera un reflejo de su personalidad. «Bienvenidos, pasen, siéntanse como en casa», dijo Marco con una sonrisa amigable, invitándonos a entrar. En la mesa ya había una botella de buen vino y la cocina estaba llena de aromas de la comida que se estaba preparando. Miguel y yo intercambiamos algunas cortesías y Marco nos invitó a sentarnos. La conversación comenzó de manera informal: recuerdos de los años universitarios, amigos comunes y, por supuesto, trabajo. Miguel hablaba con entusiasmo sobre su proyecto y yo escuchaba,
tratando de no mostrar demasiado mi interés por Marco. Cuando la cena fue servida, Marco de repente se dirigió a mí. «Catalina, ¿y tú? Fuiste periodista, ¿verdad?», me preguntó. Su mirada era sinceramente curiosa. «Sí, trabajé como periodista durante muchos años, pero decidí tomarme un descanso», respondí con una ligera sonrisa. «Ahora estoy pensando en qué quiero hacer después». Marco asintió, y pude ver que estaba genuinamente interesado. Empezamos a hablar de literatura, y resultó que teníamos mucho en común. A él le gustaban los mismos libros que a mí, y también compartía mi pasión por los viajes y la música. Sus historias estaban llenas de entusiasmo, y con cada momento sentía una atracción creciente. Miguel, absorto en sus pensamientos sobre el trabajo, no notó cómo nuestra conversación con Marco pasó a temas más personales. Compartimos nuestros sueños, aventuras pasadas y lugares favoritos. Sabía que todo esto podría parecer una simple charla amistosa, pero en el fondo sentía que había algo más entre nosotros. Cuando la cena llegaba a su fin, Miguel seguía sumido en conversaciones sobre construcción y sus proyectos, mientras yo notaba cómo mis pensamientos volvían una y otra vez a Marco. Un sentimiento de ligera inquietud y vergüenza no me abandonaba, pero trataba de no mostrarlo. Agradecimos a Marco por la maravillosa velada y comenzamos a prepararnos para irnos a casa. Cuando Miguel y yo nos íbamos, le eché una última mirada a Marco. Su sonrisa era cálida, pero en sus ojos había algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. No podía decir exactamente qué era, pero sabía una cosa: este encuentro no quedaría en el pasado. Al día siguiente, decidí pasear por el malecón para despejar mi mente de los pensamientos de la noche anterior. La brisa marina refrescaba mi rostro y el sonido de las olas me tranquilizaba. Pasé por una pequeña cafetería escondida entre los edificios antiguos y de repente vi a Marco sentado en una mesa cerca de la ventana. Él me vio y levantó la mano, invitándome a acercarme. Vacilé por un momento, pero luego decidí que no había razón para evitar la conversación. Después de todo, solo éramos dos personas nuevas en este pequeño pueblo. Entré, y Marco se levantó para saludarme. «Catalina, qué suerte volver a encontrarnos», sonrió, señalando una silla vacía. «Siéntate si tienes tiempo». Me senté frente a él y pedimos café. La conversación comenzó con temas triviales: el clima, las noticias locales, pero pronto se volvió más profunda y personal. Marco empezó a contarme sobre su pasado, sobre cómo se mudó a este pueblo para comenzar una nueva vida y cómo poco a poco encontró la inspiración para su libro. «No fue fácil», confesó, mirando su taza de café. «Llegué aquí después de un divorcio complicado. Necesitaba un lugar donde pudiera empezar de cero. Aquí encontré mi inspiración y finalmente pude centrarme en lo que amo: escribir». Su honestidad y apertura me sorprendieron. Sentí que algo comenzaba a surgir entre nosotros, algo difícil de describir con palabras. Era un vínculo sutil, apenas perceptible, como si nos entendiéramos sin necesidad de hablar. «¿Y tú?», preguntó Marco, alzando la vista hacia mí. «¿Por qué tú y Miguel decidieron mudarse aquí?». Suspiré y compartí mis dudas. Le conté lo difícil que fue dejar mi carrera, cómo sentía que había perdido una parte de mí al dejar de hacer lo que tanto me gustaba. Temía que esta mudanza fuera el fin de mis ambiciones profesionales, admití. Pero ahora no estoy segura de que haya sido la decisión correcta. Marco me escuchó con atención, sin interrumpir, y sentí que me resultaba más fácil hablar, pero al mismo tiempo me di cuenta de que nuestra conversación había comenzado a tener un matiz que no me era familiar. En sus ojos vi comprensión y algo más, algo que hacía que mi corazón latiera más rápido. En algún momento supe que era hora de detenerme. Esto ya no era simplemente una conversación amistosa y no quería cruzar la línea. Me levanté, le di las gracias a Marco por el café y me apresuré a salir, sintiéndome un poco avergonzada. Mientras me iba, me di cuenta de que mis pensamientos volvían a él una vez más, y eso me inquietaba. Miguel decidió organizar una barbacoa en nuestro jardín, invitando a nuevos amigos y colegas.
Estaba entusiasmado con la idea de reunir a todos y pasar una velada agradable al aire libre. Entre los invitados, por supuesto, estaba Marco, además de varios compañeros de trabajo de Miguel. Yo me encontraba junto a la parrilla, observando cómo él preparaba la carne con gusto y discutía con sus colegas las últimas novedades del proyecto. La noche era realmente cálida y animada. Las risas, las conversaciones y el aroma de la carne asada llenaban el aire, pero yo no podía relajarme por completo. Cada vez que sentía la mirada de Marco sobre mí, una especie de escalofrío recorría mi cuerpo. Trataba de comportarme con naturalidad, pero la tensión interna crecía con cada minuto. Noté cómo Marco me observaba desde lejos. Su mirada era intensa, profunda. Intercambiamos varias miradas y sentí cómo me atraía hacia él más de lo que estaba dispuesta a admitir. Era una sensación extraña, casi irresistible. Catalina, dijo Marco en voz baja, acercándose a mí cuando Miguel se alejó para atender una llamada. Necesito decirte algo. Lo miré, sintiendo cómo todo se detenía dentro de mí. Dio un paso más cerca, sus ojos estaban llenos de determinación. Me gustas, dijo sin apartar la vista de mis ojos. Mucho. Sentí cómo su mano rozaba ligeramente la mía, y en ese momento todo se paralizó dentro de mí. El deseo de corresponder a su caricia resonaba profundamente en mi interior, pero me obligué a dar un paso atrás y apartar las manos. Marco, susurré, sin saber qué decir. Sentí que el rubor subía a mis mejillas y no encontraba las palabras. Entre nosotros se instaló una tensión, como si el aire se volviera más denso. Vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y leve decepción, pero no dijo nada. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con más fuerza, pero dejé la situación sin definir, sin responder a su confesión. En ese momento, Miguel regresó y la atmósfera volvió a animarse. Pero no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado entre Marco y yo. Algo que no quería reconocer, pero que ya no podía ignorar. Después de aquella noche en la barbacoa, mis pensamientos estaban llenos de contradicciones. Por un lado, sabía que lo que estaba sucediendo entre Marco y yo no era correcto. Estaba casada, y mi matrimonio con Miguel todavía significaba mucho para mí, pero por otro lado, sentía una atracción hacia Marco con una fuerza que no podía explicar ni controlar. La lucha interna me desgarraba, pero mi corazón me decía algo. Quería estar con él, incluso si era arriesgado. Marco y yo empezamos a vernos más a menudo, tratando de no llamar demasiado la atención. Nuestras citas eran en lugares apartados, pequeñas cafeterías en las afueras de la ciudad, donde nadie nos conocía, o en el parque, donde podíamos escondernos de miradas curiosas entre los árboles. Cada vez que nos encontrábamos, nuestras conversaciones se volvían más personales. Hablábamos de nuestros sueños, miedos, decepciones y alegrías. Compartíamos pensamientos sobre lo que realmente importaba en la vida. Marco era para mí como un libro abierto. Su honestidad y sinceridad me atraían cada vez más. Sentía que entre nosotros se estaba formando un vínculo emocional profundo, y eso me asustaba. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que ya no podía imaginar mi vida sin esos encuentros. Un día, mientras estábamos sentados en un banco del parque, la conversación se volvió nuevamente sincera. Marco hablaba de su vida, de sus sueños, de lo difícil que había sido encontrarse a sí mismo después del divorcio. Yo lo escuchaba, y mis propios sentimientos hacia él se volvían más claros. Entonces, inesperadamente para mí, él se inclinó más cerca y rozó suavemente mis labios con los suyos. Por un momento me quedé paralizada. En mi mente pasaron cientos de pensamientos. Sabía que no estaba bien, sabía que debía detenerme, pero su beso era tan dulce y sincero que no pude resistirme. Durante unos segundos, luché, pero luego me entregué a mis sentimientos y le respondí. Todo a nuestro alrededor desapareció, dejándonos solo a nosotros dos en ese pequeño rincón oculto del parque.
El beso duró más de lo que esperaba, y cuando finalmente nos separamos, comprendí que algo había cambiado para siempre. Hemos cruzado una línea, susurré, sintiendo emoción en mi voz. Marco me miró, sus ojos brillaban con una luz suave. Lo sé, respondió en voz baja, tomando mi mano en la suya. Pero no quiero detenerme. No pude responder, pero en el fondo de mi alma sabía que yo tampoco quería. A pesar del miedo y la culpa, entendía que no estaba lista para renunciar a estos sentimientos. Decidimos continuar con nuestros encuentros secretos, aunque ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. En las últimas semanas, Miguel comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Trataba de mantener la calma y actuar como siempre, pero no se le escaparon mis salidas repentinas de casa y los frecuentes momentos de silencio. Captaba sus miradas sospechosas cuando, de repente, me demoraba en la cocina o me iba a otra habitación para hablar por teléfono. Mi mundo interior se desgarraba entre contradicciones y sentimientos de culpa, pero no podía detenerme. Una noche, mientras me duchaba, dejé mi teléfono en la mesa de la cocina. Cuando volví, noté que Miguel lo sostenía en sus manos. Su mirada estaba fija en la pantalla. En la pantalla se veía un mensaje de Marco, pero, por suerte, no había tenido tiempo de leerlo cuando entré en la habitación. «¿Qué haces con mi teléfono?», pregunté, tratando de sonar lo más tranquila posible, pero mi voz traicioneramente temblaba. Sonó, pensé que podría ser importante, respondió Miguel, pero sus ojos estaban llenos de sospecha. «¿Por qué te escribe Marco?». Sentí como un sudor frío cubría mi frente. Mi mente trabajaba febrilmente para encontrar una explicación. «Solo estábamos hablando de libros», dije con inseguridad. Me recomendó algunas obras y le pregunté si sabía de algo nuevo. Miguel me miró con más intensidad. Su rostro mostraba duda. «¿Y por eso sales tan a menudo de casa? Algo no cuadra, Catalina. Has estado muy distante últimamente. ¿Qué está pasando?». Sus palabras sonaban como un desafío, y sentí que la pánico crecía dentro de mí. Tratando de ocultar mi preocupación, intenté sonreír. «No es nada, Miguel. Solo necesito más tiempo para mí. Todavía estoy tratando de acostumbrarme a este lugar», dije, pero mis palabras sonaron demasiado tensas. «Veo que me estás ocultando algo», insistió él, y su voz se volvía cada vez más irritada. No sabía cómo justificarme. No sabía qué decir para calmarlo. Mi corazón latía más rápido de lo habitual y sentía cómo me enredaba cada vez más en mi propia red de mentiras. «Te lo ruego, Miguel», intenté suavemente. «Solo necesito un poco de tiempo para mí. Nada más». Pero por sus ojos supe que mis palabras no lo habían tranquilizado. Continuó mirándome, como si tratara de leer mis pensamientos, y sabía que sus sospechas solo se estaban intensificando y que no se detendría hasta conocer la verdad. Las sospechas de Miguel seguían aumentando con cada día que pasaba. Mi comportamiento se había vuelto demasiado sospechoso para él. Salidas repentinas, largas caminatas, mi negativa a compartir dónde había estado. Sentía que estaba ocultando algo y no podía ignorar más esa idea. Una noche, cuando ya estaba dormida, Miguel tomó mi teléfono e instaló una aplicación para rastrear mi ubicación. Se sentía culpable por invadir mi privacidad de esa manera, pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte. Durante la semana siguiente, comenzó a notar que frecuentaba los mismos lugares, lejos de nuestra casa, en rincones de la ciudad donde normalmente no iba. Yo explicaba mis salidas frecuentes, diciendo que necesitaba tiempo para mí misma, pero él sabía que eso no era suficiente. Cada vez que salía de casa, él revisaba la aplicación y veía cómo me dirigía a lugares apartados, a menudo en compañía de Marco. Una tarde, cuando volví a decir que iba a dar un paseo, Miguel decidió seguirme. Subió a su coche y, manteniendo una distancia segura, comenzó a seguirme. No noté que él me seguía, completamente absorta en mis pensamientos sobre el próximo encuentro con Marco. Miguel
vio cómo me encontraba con Marco en una calle desierta y cómo juntos nos dirigíamos hacia el parque. Su corazón se encogió con un presentimiento. Aparcó el coche cerca y nos siguió a pie, tratando de mantenerse fuera de la vista. Cuanto más se acercaba, más pesado se volvía su aliento, y en su cabeza giraban pensamientos oscuros. Quería creer que estaba equivocado, que todo esto era solo una fantasía suya, pero cuando nos vio en lo profundo del parque, todo quedó claro. Estábamos sentados en un banco, muy cerca uno del otro. Marco se inclinó hacia mí, y en el siguiente instante sus labios rozaron los míos. Miguel se quedó paralizado, su corazón pareció detenerse. Una sola idea golpeaba en su cabeza. Es verdad. Todo es verdad. La ira y el dolor lo inundaron. Quería salir corriendo hacia nosotros, gritar, arrancarnos las máscaras, pero no pudo moverse. Permaneció en la sombra de los árboles, observando cómo su esposa se besaba con otro hombre, y comprendió que todo en lo que había creído se había derrumbado en un solo instante. Sintió cómo la ira crecía dentro de él, como un fuego. Sus puños se apretaron y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Pero, sobre todo, sentía dolor, el dolor de haber perdido la confianza, el dolor de que su esposa, la mujer a la que amaba, lo había traicionado. Miguel llegó a casa más tarde que yo. Me sentía tensa, esperando su llegada. Noté cómo la puerta se abrió con fuerza y escuché sus pasos en el pasillo. En el momento en que entró a la sala, supe de inmediato que lo sabía todo. Sus ojos ardían de furia, y en el aire se percibía la sensación de una tormenta inminente. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no veo lo que haces a mis espaldas? Casi gritó, su voz se quebraba por la rabia. Mis manos comenzaron a temblar, y mi corazón latía más rápido. No podía pronunciar palabra, solo lo miraba, sintiéndome pequeña e indefensa ante su furia. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traicionarme así? Continuó Miguel, su rostro enrojeció de ira. Los vi, te vi besándote con él en el parque. Esas palabras me golpearon como un trueno. Me di cuenta de que no tenía sentido negarlo. Él lo había visto todo. El dolor y la decepción estaban escritos en su rostro. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Perdóname, Miguel, susurré. Sí, es verdad. Yo tengo sentimientos por Marco, pero solo fueron besos. No quería que esto sucediera. Nuestro matrimonio todavía es importante para mí. Por favor, escúchame. Miguel se quedó inmóvil por un momento. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas. Parecía estar luchando con sus propios sentimientos. ¿Solo besos? ¿Y crees que eso no es suficiente? ¿Crees que simplemente desaparecerá? Su voz temblaba de ira y dolor. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti después de esto? Sentí cómo las lágrimas fluían con más fuerza. Sabía que tenía razón, que había destruido su confianza, pero no quería perderlo, no quería que nuestro matrimonio terminara. Lo siento, repetí, tratando de mantener su mirada. Estoy confundida, me sentía sola, pero quiero arreglarlo. Al menos intentemos entender qué pasó y por qué. Cerró los ojos, sus manos se apretaron en puños, y parecía que estaba haciendo todo lo posible por controlarse. Unos segundos de silencio pesado colgaron en el aire antes de que finalmente hablara. No sé si podré perdonarte, Catalina, dijo. Su voz se volvió más suave pero firme. Pero tal vez no estoy listo para renunciar a todo de inmediato. Tal vez deberíamos intentar acudir a un psicólogo familiar. Quizás eso nos ayude a entender este desastre. Sentí como el peso se aliviaba de mis hombros. Tal vez todavía teníamos una oportunidad, una pequeña, pero aún una oportunidad. Gracias, Miguel, susurré. Gracias por darme esta oportunidad. Él no respondió, solo me miró en silencio, y comprendí que teníamos por delante un camino largo y difícil. Miguel y yo comenzamos a asistir a terapia familiar en un intento por salvar nuestro matrimonio.
No sabía qué esperar de estas sesiones, pero sentía que era nuestra única oportunidad. Nuestra primera sesión fue tensa, casi insoportable. Estábamos sentados frente a frente en una pequeña y acogedora sala, y entre nosotros estaba la psicóloga, una mujer de ojos amables y voz tranquila llamada Silvia. Ella nos pidió que habláramos sobre nuestros sentimientos y pensamientos. Fui la primera en hablar, aunque sentía un nudo en la garganta por el miedo. Me siento perdida, comencé, sintiendo cómo mi garganta se cerraba por la ansiedad. No quería hacerte daño, Miguel, pero me sentía sola e invisible. Marco, él fue quien me escuchó, quien me entendió. Su atención y su cuidado me dieron lo que me faltaba en nuestro matrimonio. Miré a Miguel. Su rostro seguía tenso, pero noté en sus ojos una sombra de comprensión. Continúa, dijo suavemente Silvia, animándome. Yo te amaba, Miguel, continué, pero cada día sentía que nos alejábamos más. Estabas tan absorto en tu trabajo, en tus proyectos. Yo solo quería que estuvieras allí, que me vieras. Miguel suspiró y vi cómo apretaba las manos, como si estuviera luchando consigo mismo. Fui un tonto, dijo finalmente. Su voz sonaba apagada. Ahora entiendo que olvidé nuestras relaciones, olvidé pensar en ti. Siempre pensé que lo hacía por nosotros, por nuestro futuro. Pero me perdí lo más importante. Perdóname por eso. Las palabras de Miguel resonaron como el eco de mis propios pensamientos. Continuamos discutiendo nuestros sentimientos y necesidades, y cada sesión revelaba más verdades sobre nosotros mismos. Me di cuenta de que durante muchos años había intentado ser la esposa perfecta, olvidando mis propios deseos y necesidades. Miguel, por su parte, se dio cuenta de que había estado demasiado enfocado en su trabajo para notar mis preocupaciones y mi soledad. Después de varias sesiones, empezamos a comprendernos mejor. Vi que Miguel sinceramente estaba tratando de cambiar, dedicando más tiempo a nuestra relación, mostrando interés en mis pensamientos y sentimientos. Yo también trataba de ser más abierta y honesta con él, expresando mis necesidades y deseos. Silvia nos ayudó a encontrar un terreno común. Aprendimos a escucharnos sin interrumpirnos, a expresar nuestros sentimientos sin culpar y a buscar soluciones juntos. Estas sesiones se convirtieron en el comienzo de un nuevo camino para nosotros. Ambos entendíamos que la confianza y la cercanía no se restauran de la noche a la mañana, pero estábamos dispuestos a trabajar en ello. Vi cómo Miguel había cambiado. Se había vuelto más cariñoso, atento y dispuesto a trabajar en nuestra relación. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, a hablar de nuestros sueños y planes. Empecé a sentir cómo entre nosotros surgía de nuevo esa conexión que habíamos perdido. Y aunque aún había un largo camino por delante, sabía que habíamos dado el primer paso para recuperar lo que habíamos perdido. Después de varias semanas de terapia con Silvia, noté cómo Miguel comenzaba a cambiar. Empezó a prestarme más atención, a notar mis deseos y necesidades, a interesarse por mis pensamientos y decisiones. Proponía nuevas ideas que podrían ayudarnos a recuperar lo que habíamos perdido. Organicemos un fin de semana juntos, solo tú y yo, sugirió una noche mientras estábamos sentados en la cocina. Podríamos pasar tiempo lejos de todo, centrarnos en nosotros, recordar por qué nos enamoramos. Sus palabras sonaron como música para mis oídos. Me di cuenta de que Miguel realmente estaba tratando de cambiar nuestra vida, de hacerla mejor, y decidí hacer lo mismo. Comprendí que era hora de romper todos los contactos con Marco. Le escribí un breve mensaje explicándole que quería centrarme en la recuperación de mi matrimonio y que no podía continuar con nuestros encuentros. Sentí alivio al enviar ese mensaje, como si un peso hubiera caído de mis hombros. Ahora me daba cuenta de que mi atracción hacia Marco solo había sido un intento de llenar el vacío provocado por la falta de atención emocional y comprensión en nuestro matrimonio. No era amor verdadero,
sino más bien una ilusión creada por mis propios miedos e inseguridades. Miguel notó mi esfuerzo y su actitud hacia mí se volvió aún más atenta. Comenzó a preguntarme qué quería, qué me gustaba, cómo imaginaba nuestro futuro. Apoyaba mis decisiones, incluso cuando se trataba de pequeñas cosas. Era tan agradable sentir que me veían y me escuchaban de nuevo. Empezamos a pasar más tiempo juntos, pasear por el malecón, cocinar cenas en casa, ver películas que siempre quisimos ver. Estos momentos sencillos nos ayudaron a acercarnos de nuevo, a recordar por qué nos elegimos el uno al otro. Sentí que entre nosotros volvía a nacer una comprensión sincera. Estábamos aprendiendo a hablar el uno con el otro, a compartir pensamientos y sentimientos sin miedo a ser vulnerables. Cada día se convertía en un paso hacia la recuperación de nuestra conexión. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón, observando la puesta de sol, Miguel me tomó de la mano. Sé que hemos pasado por muchas dificultades, dijo, mirándome a los ojos, pero creo que podemos arreglarlo todo. Siento que estamos volviéndonos a encontrar. Le sonreí, sintiendo el calor y el amor en sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la seguridad de que estábamos en el camino correcto. Yo también lo creo, Miguel, respondí, apretando su mano. Estoy dispuesta a seguir adelante contigo, sin importar lo que venga. Y en ese momento comprendí que nuestra relación se estaba haciendo más fuerte. Ambos habíamos entendido que a veces es necesario pasar por dificultades para darse cuenta de lo importante que es quien está a tu lado. Después de la reconciliación, Miguel y yo decidimos concentrarnos aún más en la reconstrucción de nuestro matrimonio. Entendíamos que el trabajo apenas había comenzado y que ambos necesitábamos cambiar para que nuestra relación fuera más fuerte que nunca. Miguel se esforzaba por aprender a hablar de sus sentimientos, lo cual no era fácil para él. Siempre había sido una persona que mantenía sus emociones dentro, pensando que así era más simple y seguro, pero ahora comprendía que esa había sido una de las razones por las que se había creado una distancia entre nosotros. Se esforzaba por ser más abierto, compartiendo sus pensamientos y sentimientos, incluso cuando le costaba encontrar las palabras. Yo, por mi parte, aprendía a ser más paciente y sincera. Me di cuenta de que, a veces, me resultaba más fácil ocultar mis sentimientos que hablar de ellos, pero eso solo aumentaba mi tensión interna y nos alejaba más el uno del otro. Ahora intentaba ser más honesta conmigo misma y con Miguel, hablar abiertamente sobre lo que sentía y lo que necesitaba. Seguimos asistiendo a las sesiones de terapia familiar, incluso cuando parecía que los conflictos principales ya estaban resueltos. Silvia nos ayudaba a mantener la apertura y la comunicación saludable. Nos enseñaba a escucharnos sin juzgar, a hacer preguntas que ayudaran a comprendernos mejor y a expresarnos sin miedo a ser vulnerables. Estas sesiones se convirtieron para nosotros no solo en una herramienta para resolver problemas, sino también en una forma de mantener nuestra conexión. Cada día sentíamos que nos acercábamos más. Notaba cómo Miguel cambiaba, se volvía más atento, mostraba cuidado, me preguntaba cómo había sido mi día, se interesaba por mis pensamientos y sentimientos. Era algo tan nuevo para ambos. Aprender a expresar amor y cuidado en pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Yo también comencé a sentirme más segura en nuestra relación. Ya no temía ser yo misma, hablar de mis deseos y miedos. Sabía que Miguel me escucharía y me apoyaría, incluso si no siempre estaba de acuerdo, y esa confianza crecía con cada día. Una noche, sentados en nuestro lugar favorito en el balcón, sentí cómo había cambiado nuestra comunicación. Miguel me tomó de la mano y dijo: «Sé que para ambos esto no ha sido fácil, pero siento que estamos en el camino correcto. Estamos aprendiendo a confiar el uno en el otro más que nunca». Sonreí y apreté su mano en respuesta. «Yo también lo siento», dije, «y agradezco que hayamos pasado por esto juntos. Nos ha hecho más fuertes». Seguimos hablando y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz total. Sabía que aún teníamos mucho trabajo por delante, pero ahora estaba segura de nosotros. Nos habíamos vuelto más unidos que antes y sabíamos que podíamos superar cualquier dificultad si lo hacíamos juntos. Al volver a nuestra vida cotidiana,
Miguel y yo empezamos a darnos cuenta de que todo lo que habíamos pasado no nos había roto, sino que, al contrario, nos había hecho más fuertes. Nos veíamos el uno al otro bajo una nueva luz, con ojos más abiertos y comprensivos. Lo que antes parecía un final resultó ser el comienzo de algo nuevo, algo real. Decidí que quería compartir mis experiencias y comenzar a escribir un libro. Al principio me parecía imposible. ¿Cómo podría poner en palabras toda la tormenta de emociones por la que había pasado? Pero cuanto más escribía, más claro me resultaba que era una forma de entenderme a mí misma, de comprender mis errores y aprender algo nuevo. Línea tras línea, sentía que me reencontraba a mí misma. Escribir me ayudó no solo a reflexionar sobre mi pasado, sino también a ver cuánto habíamos avanzado Miguel y yo. Fue un proceso de autosanación que me permitió mirar nuestra vida desde otra perspectiva. Empecé a entender que cada error, cada prueba nos había hecho más fuertes y que nuestro amor se había vuelto más profundo. Miguel, por su parte, se volvió un marido más atento y cariñoso. Comenzó a sorprenderme con pequeños gestos. Me traía flores sin motivo, dejaba notas con palabras cálidas en la mesa de la cocina, trataba de pasar más tiempo juntos. Realmente se esforzaba por demostrarme cuánto significaban para él nuestra relación, y eso me llenaba de alegría y seguridad. Empezamos a planificar nuestro futuro, como si lo estuviéramos construyendo desde cero. Hablábamos de nuestros sueños y deseos, de planes y metas compartidas. Decidimos que queríamos viajar más, explorar el mundo y redescubrirnos mutuamente. Aprendimos a apreciar cada momento que pasábamos juntos y a disfrutar de los pequeños detalles que antes podían parecer insignificantes. Una mañana, mientras estábamos sentados en la cocina tomando café y hablando de nuestros planes para el verano, Miguel, mirándome a los ojos, dijo: «Me alegra tanto que hayamos pasado por esto juntos, Catalina. Todo lo que sucedió nos hizo más fuertes. Estoy agradecido por cada día que pasamos juntos y quiero que nuestro futuro sea aún más brillante». Le sonreí en respuesta y sentí cómo me llenaba de confianza y alegría. Yo también estoy contenta, Miguel. Siento que ahora estamos más unidos que nunca, y ahora, al mirar atrás, entiendo que todo esto valió la pena. Decidimos seguir adelante juntos, dejando atrás todos los errores y rencores, recordando el camino recorrido y valorándonos aún más. Ahora sabíamos que cualquier dificultad se puede superar si realmente se ama y se apoya al otro. Este era nuestro nuevo comienzo, y sentía que algo maravilloso nos esperaba.